Solo no está Kevin porque Ah, no está Kevin. es ¿Qué pasó? recordemos que es profe y hoy está haciendo un taller docente. Ah, claro, sí, sí es cierto, tengo un taller docente. Ahí está. Así Yo es. tengo nietos, así, por eso también sabía que sí, que tiene Bueno, taller docente. Bueno, Eduardo, me contaba justamente Kevin que me estaba adelantando un poco acerca de lo que se trataba esta nueva edición, este nuevo capítulo de este podcast, que tiene que ver con una posible caída de la ley Bases y que esto también generaría una incertidumbre en lo que va a pasar con el RIGI. ¿Y qué sí, pasa? Y que también la pregunta sería para arrancar, ¿qué está pasando ahora con el RIGI? el tema del RIG es una cosa, digamos, que llama la atención, ¿no? Como siempre tenemos información cruzada, ¿viste? En su discurso por el año, Milei hablaba, ¿no es cierto?, de 30.000 millones de dólares de inversión. En realidad hay nada más que 7.500 proyectos. Y lo que llama la atención, digamos, que es muy llamativo esto, que 7.500 millones de proyectos que ya estaban, es decir, que eran proyectos que eran rentables sin el RIGI y que por eso, digamos, se habían presentado y se estaban tramitando. O sea, no ha traído, digamos, nuevos proyectos esto. Están lo que están. Dentro de eso, ¿no es cierto? El que ocupa, digamos, el volumen mayor, de más de la mitad del importe, lo tiene YPF, que es una empresa del Estado, ¿eh? O sociedad mixta del Estado, con mayoría estatal. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que ya venían de antes estos proyectos, están todos muy vinculados a Vaca Muerta, y esos proyectos de Vaca Muerta, ¿no es cierto?, vienen de una política activa del Estado. Importante que se entienda eso. Vaca Muerta es lo que es porque hubo una política del Estado que la impulsó y cuando estuvo totalmente, digamos, destinada a la parte privada, cuando estaba YPF privatizada, por más que se sabía existía semejante cantidad de hidrocarburos ahí, no se hacía absolutamente nada. Fue justamente la iniciativa del Estado que llevó a que tengamos esto, que es la gran esperanza de Argentina. Entonces, esto es importante. Los proyectos que tienen, bueno, son fundamentalmente proyectos mineros, están en Catamarca, en Salta, en San Juan, en Neuquén, ¿no es cierto? O sea, son proyectos, digamos, que por un lado, con todas las características del RIGI, ¿no es cierto? Son, digamos, capital intensivos, ese capital encima no es capital de maquinaria y equipos argentinos, o sea, no tiene un efecto multiplicador sobre la Argentina, sino que son importados, tiene un régimen, digamos, de importación, no solamente para, digamos, muy favorable, prácticamente, digamos, importan sin ningún tipo de arancel, ¿no es cierto? No solamente maquinaria y equipos nuevos, sino que pueden ser usados. Y es interesante que la audiencia entienda esto. El modelo que se elige, ¿no es cierto? Es un modelo que existe, ¿no es cierto?, en Angola y en Nigeria. En Angola y en Nigeria, ¿por qué tienen este modelo en donde realmente entran y sacan todo lo que quieren las empresas y no le dejan nada a los países, digamos, que son los que son dueños de la riqueza mineral? En este caso son dos países petroleros, ¿eh? Son dos países petroleros y que, ¿por qué hacen eso? Y porque ellos tienen una gran inestabilidad política. Pero acá quiero que se entienda bien. Es distinta la inestabilidad política de estos dos países que la que tenemos nosotros. Acá, bueno, tenemos una inestabilidad política, qué sé yo, porque se rompen alianzas, se recomponen, digamos, alianzas, se rompen, digamos, bloques legislativos. Allá, digamos, la inestabilidad política es que están en permanente o casi, digamos, sí, va y viene la guerra civil. O sea, es distinto. Entonces, nosotros tenemos un régimen que se pensó para países con guerra civil, porque, y por eso, digamos, es muy difícil que entre una empresa si no le das realmente unas garantías y unas posibilidades de ganancia extraordinarias a nosotros. Nosotros nos parecemos, digamos, a otros países petroleros que se ponen de ejemplo, como son los países que explotan, digamos, el Mar del Norte, que son Inglaterra, Holanda y Noruega, digamos. Noruega, por ejemplo, tiene, digamos, un proyecto interesante para atraer inversiones, pero tiene un estado regulador que hace justamente
que esas inversiones terminen favoreciendo el conjunto de la población. Noruega, digamos, es un país nórdico, escandinavo, de estos que son, digamos, tenidos como ejemplo de bienestar social, de equidad, ¿no es cierto? Viven justamente de la renta petrolera, o sea, muy parecido a lo que nosotros podemos aspirar, ¿no es cierto? Pero con un Estado que está justamente regulando y hace entonces que las empresas derramen hacia el conjunto de la población. Porque si no, es lógico, las empresas tratan de maximizar su ganancia y todo lo que pueden se las llevan. Nosotros no nos olvidemos que el RIGI no los obliga, fíjense cosas que siempre llaman la atención a la mayoría de los economistas, no los obliga, digamos, a las empresas a liquidar las exportaciones, liquidar, digamos, el dinero que venga en dólares, en euros, en yuan, a liquidarlo. Es decir, yo siempre digo, es como que vos vas al almacén, le pedís al almacenero 1 kilo de azúcar, te llevas el azúcar y no se lo pagas. Eso es justamente el RIGI. No tiene, digamos, ningún tipo de incentivo para hacer eslabonamientos hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que hagan, digamos, o produzcan maquinarias y equipos que se necesite para la explotación, no tiene incentivos para enlabramientos hacia adelante, es justamente la transformación del producto. Si vamos, por ejemplo, al litio, bueno, que tenga incentivos si se transforma eso en baterías de litio, si se transforma eso en automóviles, digamos, eléctricos. No hay nada, no hay nada. Es más, llama la atención, por ejemplo, que se podría utilizar mano de obra que ni siquiera es argentina. Digamos, es realmente digamos, un proyecto en donde se piensa exclusivamente en favorecer a empresas sin pensar en la argentinización. Es lo que se ha denominado, más de una autora dice, es un proyecto claramente colonial, es como que muestran una boca, el gobierno con esto muestra una vocación de ser colonia muy grande y que vengan, ¿no es cierto?, las empresas de otras partes del mundo a extraer la riqueza argentina prácticamente sin dejar nada, ¿no es cierto? Por eso hago hincapié en cuál fue el contexto que se hizo este proyecto. Son dos países que viven prácticamente de forma permanente en guerra civil. Yo creo que, bueno, los oyentes tienen que dar cuenta, nosotros, bueno, no estamos en guerra civil, tenemos nuestros desaguisados políticos, pero no pasan más de eso. Claro. Algún grito o algún discurso encendido en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, nada, o algún exabrupto a los que nos tiene acostumbrados Milei, pero nada más. No hay acá guerra civil. Nosotros tendríamos que pensar más en los modelos de los países del Mar del Norte, ¿no es cierto? En Inglaterra, Holanda, Noruega, que explotan justamente algo parecido a lo nuestro, que es justamente petróleo. Y bueno, y en el caso, no nos olvidemos inclusive que en el caso del petróleo del Mar del Norte, es muy parecido al nuestro, se puede comparar que nosotros pudimos comenzar, digamos, a explotar vaca muerta cuando hubo tecnología como para tomar justamente y aprovechar el shale gas y el shale oil, que está justamente impregnando la roca, ¿no es cierto? En el caso del Mar del Norte, se sabía que había mucho petróleo, pero no había tecnología para hacer, digamos, pozos en medio del Mar del Norte, con las mareas del Mar del Norte, con la profundidad del Mar del Norte. Se tuvo que esperar justamente un avance tecnológico que se dio fundamentalmente a fines de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Por eso me parece que es interesante ver ese modelo. Y en ese modelo tenés un estado regulador que dice, bueno, mijito, a mí, vos acá, digamos, petróleo de acá, pero tenés que dejarlo. Tiene que quedar, digamos, un beneficio para el conjunto de la población. Y en el caso de Holanda, por ejemplo, Inglaterra, la tienen justamente a Shell, que es una empresa, ¿no es cierto?, de capital, digamos, estatal inglés, de capital estatal holandés y capital privado, o sea, medio parecido a lo que tenemos nosotros con YPF, que tiene capital estatal y capital privado, ¿no es cierto? Por eso me gustaba ver, porque algunos dicen, es lo único, porque está este discurso, digamos, de los liberales, es lo único que se podía hacer. No, no es lo único. Vos tenés ahí este ejemplo del Mar del Norte que te muestra que con algo parecido a lo nuestro, que el petróleo, con empresas parecidas a lo nuestro, están logrando una regulación económica que hace justamente que vivan muy bien. Y pongo de ejemplo con énfasis Noruega, que es un país que tiene, digamos, una economía del bienestar envidiable y la tiene gracias al petróleo. Yo me pregunto siempre, ¿por qué nosotros no podemos pensar en una economía, digamos, que realmente beneficie el conjunto de la población, que nos lleve a un nivel mucho más alto
aprovechando nuestros recursos naturales, pero no podemos dejar que se lleven todo a cambio de nada. Bueno, con esta introducción, digamos, creo que queda claro un poco lo que es el RIGI, cuál es el modelo y cuáles son los modelos alternativos, ¿no? Sí, por supuesto, Eduardo, más claro imposible. Bueno, ahora preguntarte qué va a pasar con la ley bases. Por eso es un tema bastante polémico. He estado hablando con amigos míos que son constitucionalistas y todos los constitucionalistas que yo he consultado, todos te dicen que no se puede pensar que la sesión del Senado sea nula, porque el traspaso del presidente al vicepresidente, digamos, en las cuestiones administrativas, requiere un acto formal como lo requieren todos los actos de gobierno. Todos los actos de gobierno requieren una formalidad. En este caso, que el escribano mayor de gobierno le tome juramento, ¿no es cierto?, a, digamos, Victoria Villarroel, y a su vez no es solamente, digamos, que está, digamos, en falsa escuadra Victoria Villarroel, también está en falsa escuadra el presidente. O sea, realmente por ahí se mete digamos, el partido gobernante solo se mete en problemas muy serios, porque si se ahonda, digamos, y se dice, no, Villarroel tendría que haberse dado cuenta de que estaba en ejercicio la presidencia, eh, Milei no podría haberse ido del país, no podría haberse ido del país hasta que haya justamente hecho un traspaso formal del mando. Entonces se fue tranquilamente, no sabemos inclusive si no se fue calladito pensando en esta posibilidad de usar esta artúrula, porque ya se sabía que estaba muy difícil esta votación. Entonces vos tenés ese problema ahí, que aparentemente, porque digamos otra cosa, que a veces no se sabe, la vicepresidenta no es una senadora, ¿eh? Entonces, es distinto en la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Cámara de Diputados es un diputado. Acá es la vicepresidenta que ejerce la presidencia, y más que nada es una cuestión formal que ordena el debate, y en caso de empate vota, cosa que no es este caso. No nos olvidemos que 61 votos a 5, digamos, fue abrumadora la decisión justamente de destituir a Quaidar. Entonces me parece que en ese caso te dice, esté o no esté Villarroel, ¿eh? La cuestión es muy clara, y esto a veces de judicializar esto es bueno, tratar de prolongar algo que ya se sabe qué resultado va a ser, porque si se llama de nuevo a otra sesión, y bueno, algún otro, digamos, senador puede recapacitar, entre comillas, y no votar, ¿no es cierto?, la destitución de Cuadra, pero muchos se van a cuidar mucho porque un cambio de posición llevaría justamente a una sospecha de que está en una situación parecida justamente a la que ha dado origen a la destitución de Cuadra. Entonces eso me parece que es una cosa importante. Y el otro tema Eduardo, central, Eduardo, hago un paréntesis. sí, Sería muchos otros, lo que estás diciendo es que hay otros también que están implicados en lo que puede ser un caso de corrupción, de comprar votos. claro, vos tenés ahí Camagüey Espíndola, que se lo nombró, digamos, el presidente del bloque de Todos por la Patria. También es otro que entró con la boleta, ¿no es cierto?, del Partido Justicialista y sospechosamente después se dio vuelta, ¿eh? O sea, hay muchos que están en la mira. Y vuelvo a esto, supongamos que se decide, digamos, ir a una nueva sesión para tratar esto, porque, bueno, no está claro que si Villarroel tendría que haber estado, no, bueno, la mayoría va a volver a votar como estaba, porque el que cambie de posición va a tener, digamos, la sospecha que está en una situación parecida a la de Quader, que ha logrado algún tipo, digamos, de acuerdo medio raro. Entonces, eso es una cuestión importante. Y lo otro, porque, digamos, vayamos al fondo de la cuestión, ¿por qué es nula la ley? Es nula porque está viciada la intencionalidad de uno justamente de los votantes. Cuando está viciada por lo que sea, ya sea que le pagaron, ya sea que lo extorsionaron, ya sea que le raptaron un hijo y se lo amenazaron, por lo que sea. Cuando está viciada, ¿no es cierto?, la voluntad de uno de los legisladores que votan una ley, la ley es nula. Y que sea nula, y esto es muy importante, que sea nula, es como que nunca existió. Nadie puede después alegar derechos adquiridos. Escucha eso. No pueden alegarse derechos adquiridos. O sea, es gravísimo todo esto, porque entonces las empresas, por ejemplo,
no hay, yo creo que de cierta forma ya había un tufillo y debe ser eso la razón por la cual no hay realmente proyectos nuevos. Los que ya estaban dijeron, mira, de golpe en lugar de pagar, digamos, el 35% de ganancia, voy a pasar a ganar 20 y me conviene pagar 20, me adhiero. Mira, en lugar de estar liquidando los dólares que exporto en Argentina, directamente los puedo poner en un paraíso fiscal y bueno, los pongo en un paraíso fiscal. Entonces, son proyectos que ya existían y bueno, y de paso vamos a aprovechar. Pero no hay proyectos nuevos. Yo calculo por eso, porque siempre fue discutido cómo fue justamente que el gobierno, con tan pocos legisladores, consiguió justamente la aprobación de una ley tan importante como esta. Había como una sospecha, se decía. Y bueno, lo de Quader aparece como una cosa ya medio clara, digamos, porque lo importante es que Quader no puede justificar, digamos, de dónde sacó, digamos, los $220.000. Digamos, cuando le empiezan a ver cuánto es lo que gana un senador y esos $220.000, bueno, las cuentas no cierran, ¿no es cierto? Y encima él ya tiene antecedentes, tiene justamente Arroyo Salgado, la jueza federal Arroyo Salgado, que es la que en cierta forma detona y hace que muchos que estaban dudando voten después de la destitución. Le está levantando, digamos, juicios e investigaciones que ya venían de antes. O sea, es una persona que ya tenía, digamos, un pasado, una forma de actuar sospechosa, digamos, cuando pasó, digamos, por cargos del Ejecutivo en Entre Ríos. Entonces me parece que es muy grave lo que está pasando y que bueno, me parece que vamos directamente, digamos, de acuerdo a lo que me dicen mis, yo no soy constitucionalista, nosotros si bien los economistas, la parte de derecho que estudiamos justamente es derecho constitucional y administrativo, tenemos una materia específica porque bueno, tenemos que hablar de impuestos, tenemos que ver, digamos, la formación de las leyes, o sea, los economistas tenemos una materia de constitucional y administrativo. Yo me asesoré, digamos, durante este fin de semana hablando con amigos constitucionalistas y todos me dicen, bueno, no hay una razón realmente constitucional para decir que esa sesión fue inválida. Así que ya sea que se llame otra sesión, ya sea que se diga que sí, se va, digamos, a la institución de Quader y, digamos, lo cual, digamos, una derrota política muy grande para el gobierno porque el sustituto, digamos, de Quader, la que iba inmediatamente debajo de en la lista, ¿no es cierto?, es justamente una legisladora actual de la Cámpora, no solamente del PJ, sino de la Cámpora, es decir, del núcleo duro, digamos, del PJ, y haría justamente que ese bloque pasara a tener 34 senadores y estaría a dos senadores de tener quórum propio. Digamos, cambia muchísimo. Ahora está tres, bueno. O sea, dos es más fácil conseguirlo en algún tipo de acuerdo. Y no quiero dejar de mencionar un reportaje que me llamó la atención de la secretaria de Seguridad, que me llamó muchísimo la atención, donde ella tranquilamente, dice que ha habido transacciones. Dice, nosotros somos nosotros, dice, somos nosotros, digamos, una fuerza que no tiene legisladores y nos vimos obligados a hacer transacciones. Bueno, ahí aparece la palabra transacción. ¿Cómo puede ser? Claro. Puede ser, qué sé yo, que le nombraron cargos, amigos, en el Ejecutivo, que le dieron algún tipo de ayuda económica a las provincias que representan, o directamente hubo una cuestión, digamos, monetaria, en donde, bueno, aparece esto. Quiero, digamos, uno que ya peina canas, ¿no? Esto también te hace recordar lo que le pasó al gobierno de la Alianza con De la Rúa, cuando saltó este hecho que había dicho Banelco famoso, donde justamente para poder aprobar, ¿no es cierto?, la ley de modificación de las leyes laborales, de la legislación laboral, directamente salió y se dijo que habían utilizado el Banelco como una forma justamente de explicar que había habido coimas, que se lo había comprado la voluntad de los senadores. Y bueno, ahí, digamos, empezó, digamos, la debacle, porque el vicepresidente, no sé tú, que era Chacho Álvarez, no era del radicalismo, renunció, se debilitó, ¿no es cierto?, la alianza gobernante, y empezó una debacle muy grande que a partir del debilitamiento político de la alianza gobernante, Argentina, que estaba igual que ahora,
viviendo, digamos, de una respiración artificial financiera. Los bancos ante esa situación decidieron, bancos y grupos, digamos, de inversión como fondos como BlackRock, Templeton, que ya nos estaban prestando, decidieron no seguir financiando, y eso llevó a la debacle que después apareció con las manifestaciones, el Corralito, Plaza de Mayo, los muertos, etcétera. Bueno, ahora pasa una cosa medio parecida. Aparece esto, que ha habido aparentemente la compra, ¿no es cierto?, de la voluntad de un senador. Ahí aparece también la sospecha, como yo decía recién, expresada, ¿no es cierto?, en el recinto de Camargo Espíndola. Y bueno, ahí aparece esto y bueno, de nuevo puede aparecer esto de que, digamos, los que vienen dándole esta vida artificial financiera al proyecto económico de Milei se retraigan. Y bueno, si no, nosotros estamos permanentemente en lo que se llama un rollover, que es la forma elegante de decir, estoy permanentemente refinanciando la deuda. Y es por eso justamente que sacaron un DNU que contradice totalmente, digamos, lo que es la ley de administración financiera, en donde la ley de administración financiera dice, cuando uno hace un canje de deuda, tiene que mostrar un beneficio. O sea, ya sea, digamos, que tiene menores intereses, ya sea que tiene, digamos, una quita de capital, o ya sea que tiene mayores plazos. Bueno, esas tres condiciones que pone la ley de administración financiera fueron derogadas por un DNU. ¿Qué quiere decir eso? Es obvio que el gobierno está viendo que se le está haciendo cada vez más difícil este refinanciamiento de la deuda y tienen que ir a una cosa mucho más flexible. Y nos hace acordar a que al mega canje, fíjense vos, todas las similitudes que tenemos con la gran crisis del 2001. En el mega canje pasa lo mismo, ¿no es cierto? Se aumenta el capital, se aumentan los intereses, los plazos son cortos, todo en contra, todo en contra. Y bueno, era obvio que no se podía pagar el mega canje y bueno, con el problema político que había, directamente, digamos, los bancos y los grupos de inversión dijeron no sigo financiando. Bueno, todas esas dudas genera, digamos, esto de Quader y la caída entonces de la ley de base, del RIGI y lo que es más importante, me parece a mí, que se le puede cortar esta bicicleta financiera que tiene actualmente el gobierno, ¿no? Como economista quiero preguntarte qué pasaría con el RIGI. Automáticamente queda desactivado, pero ¿cómo se vuelve atrás en términos económicos? No hay problema porque en realidad son todos proyectos. Ojo, son todos proyectos. ¿Eh? No hay nada que se esté realizando. Son además proyectos a muy largo plazo, ¿no es cierto? Vos tenés Punta Colorada, por ejemplo, que fue lo que generó todo este problema, ¿no es cierto?, con Petronas. Y eso, digamos, apenas hay, ni siquiera hay, digamos, anteproyectos, hay ideas. Uno tiene la idea, el anteproyecto, el proyecto y después viene la ejecución. Estamos en la idea, no hay anteproyecto. Anteproyecto es apenas un esbozo, si por acá va a estar el puerto, por acá va a venir el gasoducto, bueno. Y en el proyecto ya no, estás pensando, digamos, en el puerto, estás viendo cuánto cuesta hacer un puerto, cuánto cuesta hacer el gasoducto. Son todas ideas muy, muy, muy difusas. Entonces, si se suspenden los que venían, digamos, con los proyectos de antes, y lo seguirán haciendo con la legislación de antes, porque justamente se habían presentado, porque era rentable sin todo esto que le daba el RIGI. Por eso vuelvo a recalcar lo que recién dije. Se meten en el RIGI porque le da más, pero ya tenían, digamos, expectativas de ganancia. Toda esta expectativa, por ejemplo, del cobre, que aparecen que, bueno, también pasa lo mismo. Los proyectos que hay de litio, ¿no es cierto?, en Catamarca, en Salta, ¿no es cierto?, en Jujuy, son todos proyectos que ya venían, porque ya eran rentables con la legislación anterior. Entonces, lo que va a pasar es que seguramente van a seguir con la legislación anterior porque justamente se presentaron porque había ganancia. Lo que no va a aparecer son todos esos proyectos que en realidad eran de muy baja calidad económica, que no se han presentado todavía, ojo, yo puedo decir, no se han presentado proyectos nuevos realmente, y que pueden ser proyectos de muy baja calidad económica y que solamente daban ganancia en el marco realmente de esta cosa espectacular que terminábamos regalando nosotros los proyectos, nuestros productos naturales, ¿no? Eduardo, también quería preguntarte entonces si se cae la ley de bases, ¿se caería, por ejemplo, lo que es la desregulación de muchas cosas como los alquileres? No, todo, se cae todo, la parte laboral, absolutamente todo, todo, Ahora la cae todo. pregunta es, ¿cómo hacemos para volver? Digo,
Los alquileres se fueron a precios realmente usureros. Creo. ¿Cómo se Es hace para un- decirle ahora supongamos que se cae, vamos a hacer futurología que no le gusta mucho a los seguidores de TikTok, vamos a hacer futurología, se cae la ley de bases, entonces obviamente que hay que volver a renegociar inclusive los precios de los alquileres. ¿Cómo le decís a un propietario que tiene que volver al precio de antes? ¿Es posible que se pueda hacer esto? Y ahora, ¿cómo sí, se puede? es posible porque en el marco, digamos, del Código Civil, podés renegociar todas las veces que sea necesario, porque vos te estás valiendo de una ley que no tiene más valor. Entonces te retrotraes a lo que existía antes. Y bueno, cuando vos tenés eso, aparece el Código Civil, dice la negociación de buena fe. Entonces, una negociación de buena fe en donde, bueno, el inquilino dirá, mira, a mí me están aumentando mis ingresos de esta forma, vos me estás queriendo cobrar de esta otra forma que no me alcanza. Y en general, digamos, ¿qué hace el propietario? El propietario, entre tener el inmueble desocupado y tener un inmueble que le esté dando, digamos, una renta, aunque sea baja, prefiere la renta baja. Entonces, seguramente vamos a ir a un nuevo acuerdo entre inquilinos y propietarios en un nivel más bajo y más accesible, digamos, a la posibilidad, porque también, digamos, es interesante el dato que te están dando, que si bien han aumentado mucho los alquileres, también ha aumentado mucho la vivienda desocupada, porque estamos en una especie de paradoja. Había vivienda desocupada porque decían los dueños que la renta que les daban no era adecuada. Bueno, ahora tenemos aparentemente precios, alquileres que darían la renta, digamos, adecuada, pero no hay clientes para poder tomar el alquiler a esos niveles. Entonces, de nuevo, estamos como antes, con una gran cantidad, digamos, de inmuebles desocupados. Vamos, por supuesto, a un proceso de ajuste, en donde, bueno, ajuste, digamos, en cuanto a las expectativas. Allá, pues interesante, les recomiendo lo que quieran profundizar el tema. Tienen un premio Nobel de Economía, Sargent, que habla justamente del valor de las expectativas. Y entonces vos decís, las personas que tienen expectativas estáticas, que no las van, digamos, transformando de acuerdo a los datos de la realidad, terminan perdiendo mucho. Esos serían, digamos, los dueños de alquileres que no se dan cuenta que no les pueden pagar los alquileres que quieren. Y terminan teniendo, digamos, el inmueble desocupado, y olvidemos, el inmueble desocupado está pagando impuestos. O sea, el inmueble desocupado al propietario le causa un costo. En cambio, los que tienen expectativas racionales, dice Sargent, son los que van, digamos, adaptando sus expectativas a los nuevos datos de la realidad. Entonces, los propietarios que digan, mira, estoy pidiendo una cosa que no me pueden pagar, voy a bajar el precio del alquiler porque me conviene tenerlo alquilado y no desocupado. Bueno, acá va a venir justamente este mecanismo, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que yo no lo veo muy dramático, simplemente me parece que, bueno, vamos a una renegociación. Antes tenía, digamos, el respaldo, digamos, el propietario tenía el respaldo fundamentalmente la ley base. Ahora, digamos, vamos a ir a una legislación. Si nosotros vemos cuál era la legislación vigente, era la típica, digamos, legislación que tiene la Argentina en su historia, que es una legislación que siempre ha protegido al más débil. Entonces va a favorecer seguramente, digamos, al inquilino. Pero ojo, digamos, que tampoco pensemos que estaba perdiendo el propietario no perdía. La ley, digamos, base lo que le permite es aumentar las ganancias. Entonces me parece justamente que es eso. Le diremos a eso. Yo no lo dramatizo mucho. Me parece, bueno, que habrá, digamos, algunos que se ponen locos, pero en general creo que vamos a ir a un nuevo, digamos, nivel de los alquileres que sea más racional respecto a la capacidad de pago. Para mí eso es fundamental. Exactamente. De pago que tienen que alquilar. Vos podés delirar y decir, yo tengo ganas de recibir $10.000 por mes por mi departamento de 3 ambientes. Podés delirar, por supuesto, pero no hay nadie que te lo va a pagar. Entonces, bueno, tenés que ir a ver justamente cuál es la capacidad de pago de las personas que no tienen justamente vivienda y tienen que alquilar. Es justamente el que no tiene vivienda en general no es justamente la persona más pudiente. Entonces, me parece que todo eso tiene que entrar dentro de la discusión. Eduardo, en resumen, entonces Milei cierra un año complicado y va a arrancar todavía más complicado. Esa es la paradoja, porque todo esto ocurre después del discurso de él, de autoelogio, autobombo, con esas cifras tan estrambóticas que da él, que vamos nosotros, no sé, a hacer en tantos años. Por ahí elige un país, por ahí elige otro de referencia.
y de golpe se le enrida, digamos, en algo que parecía que no se pensaba, ¿no es cierto? Y de golpe, bueno, este enredo puede ser muy, muy peligroso, porque yo digo, el principal problema que tiene él ahora es que a raíz de esto no es que pierda la mayoría o le cueste más construir una mayoría en el Senado. El principal problema es que muestre, digamos, la endeblez de lo que está haciendo y se le corte, yo lo llamo con todas las letras, esta, digamos, respiración artificial financiera que tiene la economía argentina en este conjunto de medidas, que ni siquiera es un plan, conjunto de medidas que tiene Milei. Por eso a mí me se acuerda mucho el 2001, porque cuando digo, no fueron, digamos, los piqueteros los que lo voltearon a la Rúa. A de la Rúa lo volteó justamente que se le cortó el chorro de el famoso, digamos, volver y volver, digamos, a replantear la deuda, a patear la deuda, a refinanciarla. Bueno, cuando se le cortó eso, los bancos dijeron basta, apareció Cábalo con el corralito, las clases medias que tenían depósitos en plazos fijos se pusieron locas y empezaron las manifestaciones, y ese famoso fatídico, digamos, 19-20 de diciembre, con los muertos en Plaza de Mayo. Bueno, ¿cómo empezó eso? Justamente fue porque se le cortó el financiamiento. Ahora, si, pues, siempre se dice, hay un dicho muy popular, no hay nada más cobarde que el capital. Entonces, si se asustan los que están financiando el gobierno en este momento, pues no sé si notaron una cosa, les dejo un pequeño paréntesis. Milei habló de la posibilidad de que lo refinancie el fondo o capitales privados. Es decir, ya están sabiendo que eso que al principio se imaginaba que con Trump iba a haber, digamos, un nuevo crédito interesante del fondo, yo calculo que las líneas técnicas, los técnicos que tienen mucho más diálogo, ellas le están diciendo, mira, a los técnicos del Fondo Monetario le están diciendo a los técnicos del Ministerio de Economía argentino, mira, nosotros no estamos estudiando un nuevo plan para la Argentina. Entonces, si les dicen eso, es que no tienen orden de comenzar a pensar en, digamos, un rescate más con la cantidad, digamos, de deuda que ya tenemos con el fondo. Entonces, por eso me llama la atención que se cuida y abre la puerta, mi ley, fondos privados. Bueno, fondos privados. ¿Y cuál puede ser? BlackRock, Templeton, no siento Vanguard. Y bueno, esos fondos tampoco vienen acá, digamos, a hacer caridad. Van a prestar si tienen, digamos, ciertas posibilidades de cobro, que fue Claro. lo que le pasó a De la Rúa. A De la Rúa también se habían desplazado, digamos, de los bancos y de lo institucional hacia fondos de inversión privados. Y después se cayó. O sea, yo creo que ese es el principal problema que tiene todo esto de Quader, que es ese, que se puede... y ojo, para mí el hecho de salir así no es bueno, porque no sería una salida ordenada, y bueno, en las salidas desordenadas sabemos justamente que los sectores populares son los que más pierden.